Paz y bien, carísimos hermanos todos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes en directo, el hermano Luis Midiego, el menor de todos. Empezamos con la oración de inicio, que hoy es la siguiente. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, pues esta bonita oración de entrada con la cual comenzamos, a donde nos quedamos ayer, que era en este libro, en este bello libro también, de Álvaro Pombo, titulado Vida del San Francisco de Asís, una paráfrasis. Nos llegamos ahora mismo en el cuarto capítulo del libro, que se titula El desalejamiento. Titulado El desalejamiento. Pues bien, tuvimos que recorrer todo hacia atrás, desandar los primeros años de Francisco y sobre todo los años que precedieron a ese momento que empezó cuando el Señor le dio hermanos. Tenía 24 años. Esa era también nuestra edad hacia el año 2006. Aquel verano, en 2005, tras regresar perplejo de Perusa, tras renunciar a la gloria de las armas, volvió a ocuparse de los negocios de su padre. Volvió a reunirse con los amigos de siempre. Lo que nosotros queríamos saber ahora, tras su muerte, tras su canonización y pase a la reserva, lo que teníamos que describir con toda exactitud, aquello que estaba en nosotros y sin embargo no se dejaba nunca capturar del todo por más vueltas que diéramos a las escenas, a las florecillas, al anecdotario de la vida del hermano. Era que en concreto, en detalle, le estaba sucediendo. Aquellos 2 años anteriores a la llegada de Bernardo Gil y Pedro Catani, todos nosotros en que tuvo Francisco que saber ya lo que todavía era imposible que supiese, no solo porque Dios no hablaba claro, aunque hablaba recio, sino porque se trataba tanto de hablar como de hacer
las acciones que revertieran como ríos hacia adentro, disolviéndole y reedificándole. Por eso San Francisco iba y venía. Andaba solo, andaba descolocado, andaba sobre todo reservado, quizá incluso fingiendo saber ya y estar ya ocultando aquello que ni sabía ni podía ocultar, porque aún no lo tenía. Sus diferencias sobre el canto de Dios y del Hijo de Dios y del Espíritu de Dios. Quizá arreciaba ahora en Francisco un temporal vecino de la muerte y de la nada. Una conciencia de hallarse en gran peligro sin poder correspondientemente decir qué o qué no era lo peligroso, y por lo tanto educándose en la posibilidad y accionando las acciones como ingenios aparatosísimos, grandes máquinas bélicas para avanzar y al mismo tiempo no dejar de pararse más y más cada vez para mejor oír, mejor obedecer, por si acaso Dios cambiaba como con Jacob. En un mismo día, de una orden a una contraorden, sin más explicación por probar. Quizá el bienaventurado Francisco estaba tan inquieto o más que Dios, los dos saltando velozmente para capturar por sorpresa su común destino. Sus dos comunes identidades, la infinita y la finita, como la cara de un nieto y la cara de un abuelo. Sus primeros hermanos podíamos enumerar el célebre banquete en que Francisco, tras actuar como podesta, se fue apartando lentamente de sus amigos que tras la cena callejeaban por Asís. Todos sabíamos cómo subía a rezar al Subacio, cómo disimulaba lo que él mismo creía le estaba sucediendo. Sabíamos que en aquel momento el alegre juerguista de antaño buscaba la soledad, que rezaba y que lloraba y que de la gruta bajaba unas veces tranquilizado y otras descompuesto, casi desconocido. Sabemos que iba y que venía, pero queríamos saber en qué se diferenciaba este ir y venir, este desasosiego de la perpetua movilidad de cualquier muchacho joven que disfruta de la vida y que, como suele decirse, no quiere perderse nada y se esfuerza por disfrutar de todo. Francisco había interpretado en términos cristianos la voz que oyó en Spoleto, la voz de su conciencia religiosa. Era una interpretación fácil de hacer en aquel momento. En nuestro mundo cristiano, un habla semejante solo podía hablar Dios o Satanás. Pero lo que se le había dicho solo había servido para sacarle de quicio y detenerle para suspender la dirección de su intención que le llevaba hacia la gloria. Ahora tenía que saber más. Puesto que Dios había intervenido en su vida,
parecía lógico esperar la continuación. Tras la orden de Dios, vuelve Asís y espera. Parecía corresponder una siguiente orden: haz esto o lo otro. Pero Dios no se mostraba ahora locuaz. ¿Por qué se mostraba Dios ahora taciturno? ¿De qué servía detenerse y esperar la nueva orden? Nosotros comprendimos de pronto hasta qué punto lo ocurrido fue aquel par de años insólito. Lo entendimos comprendiendo lo contrario de lo insólito. Francisco pudo haber oficiosamente prolongado la voz de Dios: regresa y espera. Mediante oraciones y acciones que rellenaban todos los formularios previstos ya por la cristiandad en general para un caso semejante, sería absurdo decir que Francisco no sabía en 1206 que era lo que Dios quería que se hiciera. Porque Francisco iba y venía, como si no supiera bien si tenía que alegrarse o que llorar. Si la presencia de Dios le desencajaba, o hacia qué diría saltos de alegría. Casi cualquiera hubiera podido sugerirle a bote pronto que debía hacer lo que debía no hacer. Era como una letanía entre todos los que un día con otro íbamos y veníamos por el Francisco de los verdes caminos de la memoria. Y al chico aquel que nadie recordaba quién era, a quien Francisco engañó diciéndole que lo que buscaba en su gruta de orar era un tesoro, y el chico le esperaba. A la salida de la gruta, y sus amigos antiguos de fiesta, en lugar de visitarlos, se iba a pasearse con los pobres, que no se paseaban demasiado por lo poco que comían y porque no eran bien vistos por las partes elegantes de las ciudades. Cada vez que le pedían les daban. ¿Y eso qué es? ¿Eso es sensato? Viajó a Roma. Este punto de la relación es chocante. Ahí Francisco hace algo más que estar con los pobres y darles limosna. Ahí se disfruta y se disfraza de pobre con unas sayas que le dejó uno. Pero la pobreza es repulsiva. Entre la belleza y la pobreza hay un abismo infranqueable. Si Dios es pobre, Dios es incomprensible. Jesucristo, ¿fue un falso pobre? Decíamos para ver qué decía el hermano. ¿No fue pobre de verdad solo aparentemente? ¿Ni crucificado de verdad? ¿No murió y no resucitó? La vida de Jesús sigue siendo un venero imaginario, pensaría a lo mejor Francisco, un concepto que da mucho que pensar, pero que por eso mismo no tiene realidad alguna. Bienaventurados los pobres, porque de ellos heredarán la tierra. Y de nuevo los leprosos, peor todavía que los pobres, porque hedían, y así me llego a contagiar. La pregunta es, ¿qué quieres que haga?
vio una ermita en el camino y la arregla con el dinero del padre. Vendió todo en la feria de Foligno, hasta el caballo del padre, y le dio el dinero al sacerdote de la ermita en un bolsón. Y el sacerdote dijo que no lo quería y que debía haber robado a su padre. Y bueno es el Bernardone. Todos sabíamos que Francisco arrojó la bolsa contra una esquina de la ermita. ¿Cómo la tiró? ¿Con violencia? Es natural que pensara, he robado a mi padre, porque si le había robado y el padre vuelve a casa del viaje de negocios y dice, hola, ¿cómo estamos? Y la situación la va de golpe y mucho peor de lo que pensó que llegaría a ser. Así que sale a perseguir al hijo con la ayuda de vecinos y parientes. Francisco se esconde en una gruta un mes. ¿Qué tiene esto de santo? No es un loco, un bufón. Jesús no hizo payasadas. Tuvo que descubrir que era Dios. Tampoco Francisco sabía qué iba a pasar. La cólera del padre le parecía justa, le parecía injusta. La cólera. Es adecuado para imitar a Jesús que Francisco le dijera a su padre que ya no era su padre y que ahora su padre era Dios, y ante el tribunal y ante el obispo, el desnudarse y renunciar a todo, a la herencia paterna, no fue una payasada, una vileza, un deseo de notariedad. Así que nosotros, tan empeñados en verlo tal como era, le prolongábamos hacia lo que no parecía que fuese. Nos preguntábamos si no seguía siendo un vanidoso, ahora que hasta Dios estaba de su parte. El pavoneo de Dios, Dios era y sigue siendo el prestigitador de todas las ocurrencias inverosímiles que tenemos los hombres. Por eso decimos de todo lo excepcional que es divino. Delante del tribunal, el obispo le cubre con su manto. Francisco vuelve a San Damián. Es el año 1206. Tiene 24 años y se le une el primer hermano, Bernardo de Quintavalle, un hombre hasta entonces rico, y después Pedro Catani y Gil. Aquí se termina el desalejamiento. Francisco está ahora tan próximo a los que le siguen, a los próximos, que todo él es cercanía. A los que le ven por los caminos o le hablan al recordarle de regreso de sus casas. Piensan que el reino de Dios está al alcance de la mano. La suma de todo esto era que Francisco no podía descansar entonces. Cuando aún estaba solo, sacudido por las impertinencias de Dios y de sí mismo que querían arrancarle de cuajo de donde estaba y de lo que era, para que pudiese llegar a ser quien era desde siempre, sin saberlo nadie, ni siquiera él mismo. Y Dios, solo sospechándolo,
porque incluso Dios no puede saber de antemano, antes de la acción de cada cual, qué es lo que da cada cual guerra hacer y hará consigo mismo. Por eso, en esta época, daba Francisco la impresión de estar perpetuamente ocultándose y huyendo, y de ser una persona sumamente reservada. A nadie manifestaba su secreto, ni se valía de otro consejo que el de Dios, que comenzaba a dirigir sus pasos, confundiéndose recíprocamente entre los dos. Francisco y Dios, muchísimo. A veces consultaba también al obispo de Asís, que tampoco estaba del todo en el secreto. Y todo se resumía porque todo era un resumen de un resumen. En que por aquel entonces no venía en ninguna la verdadera pobreza que buscaba por encima de todas las cosas de este mundo y en la cual vivirá y morirá. De alguna manera, para Francisco igualar pobreza y Dios era lo lógico. La pobreza es el gran tanteo, el desprendimiento es el gran tanteo. Bueno, mis hermanos, mis carísimos hermanos todos, pues con esto acabamos este título, el desalejamiento, del libro que estamos leyendo de Álvaro Pombo, Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Vamos con la bendición del Señor. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Mis carísimos hermanos, un abrazo en Francisco, paz y bien.